Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Sea bienvenido a cada uno de ustedes en esta mañana, y de esta misma forma también damos una cordial bienvenida a las personas que nos siguen de forma virtual en esta mañana y que están junto con nosotros en este servicio. También, pues, como dijo nuestro hermano Alan o Alain, usted le dice como usted le guste y le sea más fácil. Damos también una cordial bienvenida a las personas que nos acompañan de la otra congregación, la cual pues va a estar con nosotros acá un tiempo hasta que Dios así lo permita, y sean bienvenidos cada uno de ustedes. Bien, hermanos, quiero invitarlos en esta mañana que vaya conmigo por favor a la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Hoy vamos a hablar acerca del tema Aviva el fuego, y esta es la segunda parte de esta predicación, de esta enseñanza, y la cual pues claro está que dimos inicio la semana anterior, y la semana anterior hablamos acerca de algunas cosas con respecto a los primeros versos, y me ha parecido bien hacerlo de esa forma para poder entender la importancia que tiene estas palabras y esta carta del apóstol Pablo a Timoteo. Y dijimos la semana anterior que la primera cosa que la Escritura nos enseña acerca de este pasaje, estamos en segunda de Timoteo, capítulo 1, y vamos a trabajar en el verso 1 al verso 7. Y iniciamos hablando de la forma en cómo el apóstol Pablo escribe esta carta, donde dice Pablo, apóstol de Jesucristo. Y dije que es importante poder entender esa parte en cómo el apóstol hace la introducción, porque no es meramente un tema de cortesía o de educación a la hora de escribir, sino más bien que el apóstol Pablo está dando por sentado y está transmitiendo esta carta a Timoteo basado en una autoridad. Y la autoridad que obviamente el apóstol Pablo está teniendo para sí mismo, y en la autoridad en que el apóstol Pablo va a escribir, no es en la autoridad de él, no es en la autoridad de un concilio, sino es bajo la autoridad de aquel que lo llamó a él al ministerio apostólico, y en este caso pues obviamente es el Señor Jesucristo. Por lo tanto, las palabras que el apóstol Pablo va a dar, la enseñanza o el mensaje que el apóstol Pablo va a transmitir, lo va a hacer con toda autoridad, y lo va a hacer con la autoridad del nombre de Jesús. Y esto es importante, por supuesto, para nosotros, porque significa entonces que lo que el apóstol Pablo va a comenzar a hablar y a enseñar tiene trascendencia y tiene relevancia para nuestras vidas, aún en los días en que nosotros nos encontramos. Seguidamente hablamos rápidamente acerca del versículo número 2, donde el apóstol Pablo hace expresión de la gracia, la misericordia y la paz de Dios. Y una vez más decimos, no es un tema de cortesía, sino que estas palabras de gracia, misericordia y paz son muy abundantes en los escritos del apóstol Pablo. Son muy abundantes en el pensamiento y en el corazón del apóstol Pablo, porque si algo caracteriza al apóstol Pablo, no son los milagros que Dios hizo a través de él durante su ministerio apostólico, sino es la pasión, el fuego en el corazón del apóstol Pablo con respecto a la gracia de Dios, a esa forma en cómo Dios se volvió a nosotros para salvarnos, y cómo Dios nos dio a su Hijo Jesucristo en una acción de amor y de gracia para salvarnos. Y eso está muy arraigado en el corazón de Pablo, y por eso es que Pablo constantemente está mencionando y hablando acerca de la gracia, y que en esta carta, por supuesto, no es la excepción. Por eso Pablo dice la gracia de nuestro Señor Jesucristo, pero también habla de la misericordia, y la misericordia es precisamente aquello que no permite que Dios nos pague conforme a las obras, conforme a lo que nosotros merecemos. La misericordia de Dios, esa naturaleza implícita en Dios mismo, es lo que lleva, por decirlo de alguna forma, y frena a Dios para que Dios no nos pague, para que Dios no le pague a usted conforme a sus obras. Porque si la misericordia de Dios no está presente, le aseguro que tanto yo como ustedes estaríamos en este momento fulminados, y estaríamos muertos a causa de nuestro pecado y de nuestra ofensa
a Dios. Sobrada razón tiene el escritor de los Salmos, el escritor del libro de Lamentaciones, Jeremías, donde dice: por tu misericordia no hemos sido nosotros consumidos. Y esa es una gran verdad, una verdad absoluta, que usted y yo estamos hoy aquí por pura misericordia del Señor. Y lo siguiente que el apóstol Pablo menciona también es acerca de la paz, y esta no es una cortesía igual como dije anteriormente, sino que esto es la acción o el beneficio más bien que recibe el creyente al haber sido alcanzado por la gracia, al haber sido tocado por la misericordia de Dios. Entonces todo lo que somos salvos y hemos creído en el Señor, hoy podemos gozar podemos gozar de paz. ¿Por qué? Porque es la reconciliación que Dios ha hecho con nosotros. Antes éramos adversarios, éramos enemigos de Dios, pero ahora hemos sido llamados y hemos sido recibidos en misericordia para ser nosotros ahora hechos hijos de Dios por nuestra fe en el Señor Jesucristo. Seguidamente mencionamos también acerca de la gratitud en el corazón del apóstol Pablo, verso 3, donde dice: doy gracias a Dios, ¿verdad? Porque me ha llamado a este ministerio. Doy gracias a Dios porque le sirvo y le he servido limpiamente, y doy gracias a Dios porque me acuerdo de mi hijo Timoteo. Entonces mencionamos esa parte porque nos parece que siempre es característico, una vez más, en el apóstol Pablo, esa gratitud a Dios por servirle. ¿Cuántos de ustedes están agradecidos a Dios por servir a Dios? Bien. La razón básica, esencial, por el cual todos debemos de servir a Dios es por gratitud. Nunca es por obligación, nunca es porque qué pereza, Dios me llamó, que me queda. No, servimos a Dios por gratitud. Y si no servimos a Dios por gratitud, nuestro servicio es equivocado y es erróneo, porque la única razón que tiene el creyente para servir al Señor es porque está agradecido. Pero también seguidamente a esto, llegamos al verso 4, donde el apóstol Pablo menciona, hablando acerca de Timoteo, dice: deseando verte porque me acuerdo, dice, de tus lágrimas, y cuando me acuerdo de tus lágrimas mi corazón se llena de gozo. Y es que precisamente el apóstol Pablo y Timoteo, quienes habían caminado juntos durante el ministerio de Pablo, en un momento determinado se separan. Pero no se separan por un conflicto, no se separan por un pleito, no se separan por una rivalidad, se separan precisamente por causa del ministerio, ya que Timoteo queda en la ciudad de Éfeso, al frente de la iglesia en Éfeso, mientras el apóstol Pablo sigue su rumbo en su ruta misionera. Y es cuando se despiden, donde en este caso Timoteo pues llora obviamente al despedirse de su maestro, de su pastor, en este caso Pablo, y ahí se da pues un quebranto de corazón. Y Pablo dice: mira, yo me acuerdo de ese momento, pero cuando recuerdo tus lágrimas, mi corazón se llena de alegría. Y eso no es más que un puro afecto, no es una relación por compromiso, es una relación verdadera, es una relación sincera, que bien nos hiciera a nosotros poder cultivar un tipo de relación así. Pero ahora sí, vamos a entrar entonces en lo que nos corresponde en esta mañana, y vamos a ir rápidamente, hermanos, al verso 5, donde el apóstol Pablo, aquí anda un bichito que lo voy a matar en el nombre de Jesús, por supuesto, para que esa muerte sea una muerte sacrificial en esta mañana. Verso número 5, dice el apóstol Pablo: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que también está o habita en ti. Qué expresión más tremenda la que el apóstol Pablo hace, y la referencia que Pablo hace hacia su hijo Timoteo. Dice: recordando, trayendo a la memoria a Timoteo la fe no fingida que hay en ti. Y esa fe no fingida que hay en ti es la misma fe que habitó primeramente en tu abuela, seguidamente esa fe habitó en tu madre, y estoy seguro que esa fe también habita en ti. Es interesante esa expresión, la fe no fingida,
porque nos da de antemano a pensar, nos da de antemano a usar una lógica, y es que si hay una fe que no es fingida, es una fe verdadera. Pero si hay una fe verdadera, significa que de alguna forma en la vida cristiana o en nuestras propias vidas puede existir la posibilidad de tener una fe que no es verdadera, sino una fe fingida. Una fe falsa. Dicho en palabras sencillas, algo que parece verdadera fe en el Evangelio o en Cristo, pero que no es verdadera fe. ¿Y cómo se demuestra una fe no fingida? Es interesante entonces poder ir un poquito a la experiencia o a la vida o a la biografía de Timoteo para darnos cuenta de qué es o a qué se refiere Pablo cuando dice que hay en ti una fe fingida, es una fe verdadera. Y Pablo está recordando en ese momento al escribir su carta, está recordando de esa fe que caracterizó profundamente la vida y el desarrollo de aquel hombre o de aquel joven en aquel momento llamado Timoteo. La referencia que tenemos de Timoteo es interesante porque la encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 16, si usted lo puede buscar. Si trajo su Biblia, por favor búsquela. Hechos capítulo 16, verso 1, se nos habla acerca del segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Y se nos dice que cuando el apóstol Pablo emprende su segundo viaje misionero, va a llegar a la ciudad de Iconio, a la ciudad de Listra, y es ahí donde se encuentra, en esas ciudades, se encuentra a este muchacho llamado Timoteo. Pero miren qué interesante es lo que a continuación del verso 1, verso 2 y verso 3 va a suceder. Se nos está hablando de Timoteo y dice que este muchacho que Pablo encuentra en esa ciudad, que encuentra en la ciudad de Listra y de Iconio, que es donde está y donde habita Timoteo, dice que la iglesia de ese lugar, de esas ciudades, daban buen testimonio de Timoteo. Qué importante es el juicio que la iglesia hace para certificar y verificar la fe de aquel muchacho en ese momento. Porque es la iglesia la que está hablando, es la iglesia la que está testificando de la buena conducta y del testimonio de la fe que Timoteo ha manifestado dentro de ellos. Lamentablemente hoy en día, hermanos, eso ha quedado como en el olvido. Porque la iglesia del presente no es como la iglesia de aquella época, donde la iglesia está investida de una autoridad del cielo para poder certificar y poder verificar y poder decir: esta persona verdaderamente es un creyente, esta persona verdaderamente es alguien que ha creído y que vive para el Señor Jesucristo. Si hoy nos atrevemos a dar un veredicto sobre alguien que basado nosotros en la palabra de Dios concluimos que la fe de alguien no es verdadera por la conducta que tiene, esa persona se ofende. E incluso nos puede demandar por el levantarle de repente un comentario o de hacer un juicio de este tipo. Pero en aquella época, esa forma en que Pablo dice, esta fe no fingida que hay en ti, no es porque simplemente Pablo amaba a Timoteo, no es porque eran buenos amigos, sino porque Pablo está teniendo y está recordando el testimonio de las iglesias en Berea, de las iglesias en Listra, de las iglesias en Iconio. Él está recordando claramente aquel momento en su segundo viaje misionero cuando se encuentra con Timoteo, y es la iglesia la que está hablando de Timoteo, está mencionando de Timoteo, y que dicho sea de paso, ese buen testimonio no está por la calidad de liderazgo que tenía Timoteo, tampoco por los dones que tenía Timoteo, tampoco por el llamado que Timoteo tenía, sino por la conducta que Timoteo como un joven ha demostrado a las congregaciones de aquella ciudad, de aquellas ciudades en aquel momento. Entonces son aquellas ciudades, son los miembros de aquella iglesia quienes le están diciendo a Pablo: Pablo, este muchacho es un muchacho de verdad.
Este muchacho de verdad es de Cristo. Pablo, este muchacho camina con Cristo, vive para Cristo y lo ha demostrado entre nosotros a través de su conducta. Si la iglesia tuviese que hablar acerca de nosotros mismos, ¿qué diría la iglesia de mí? ¿Qué dirían ustedes de mí? ¿Dirían lo mismo que la iglesia en Iconio está diciendo? ¿Se atrevería usted a decir, miren, ese pastor de verdad es un pastor que camina con Cristo? De verdad es de Cristo. ¿Usted se atrevería a dar semejante testimonio acerca de mí? ¿Pero qué de la iglesia con respecto a usted? ¿Diría la iglesia lo mismo que está diciendo de Timoteo? Hoy lamentablemente no valoramos ese testimonio en la iglesia. Y aún más los jóvenes tampoco valoran ese testimonio. Pareciese que a veces a la juventud de las iglesias le da lo mismo lo que la iglesia piense. Pero no era así en aquel tiempo, no era así en la experiencia de Timoteo. Que una vez más recalco, no es la apreciación, no es la forma en cómo Pablo está viendo a Timoteo, sino que Pablo está acentuando dicha fe de Timoteo por el testimonio y el respaldo de la iglesia, diciendo lo que ese muchacho es y cómo se conduce entre ellos. Y por supuesto que para que la iglesia sea capaz o fuese capaz en ese momento de hablar así acerca de Timoteo, no es porque la iglesia está teniendo una revelación exótica, mística en ese momento, sino es porque la iglesia está sopesando, la iglesia está pesando la conducta de Timoteo en base a lo que ellos consideraban en ese momento palabra de Dios. Entonces, sencillo. La iglesia toma la escritura para que en esa época, dicho sea de paso, ya estaba en circulación algunas cartas del apóstol Pablo. Para el año 67 ya estaba en circulación algunos evangelios. Entonces, de acuerdo a toda esa enseñanza apostólica de la época, pesaban la conducta de Timoteo y concluyeron que Timoteo era un chavalazo. Timoteo era una persona que demostraba una fe verdadera y que no era una fe, si me permiten la expresión, una fe de paquete. Era una fe verdadera que la había demostrado entre ellos y por eso la iglesia certifica tal cosa. A esa es la referencia que Pablo hace cuando dice, trayendo a la memoria la fe no fingida, Timoteo. Esa fe que primeramente habitó en tu abuela, en tu mamá, y estoy seguro que esa fe también está en usted. Pero no es por la manifestación de una habilidad en Timoteo, sino por la conducta que Timoteo ha tenido. Pero algo más interesante en el capítulo 16 con respecto a Timoteo encontramos. Y es la docilidad, es la sujeción, es la sumisión de aquel muchacho cristiano de la época a aquel que en ese momento era el hombre de Dios o el líder para las iglesias de esa época. Y es que dice la escritura que Timoteo era de madre judía, o sea, era un judío verdadero y de padre griego. Y sin embargo, aún a pesar de que era judío, Timoteo no se había circuncidado porque su fe en Cristo entendía de que no hacía falta la circuncisión para nada hecha en la carne, porque para nada sirve, para nada es útil con respecto a la fe en Cristo Jesús y en el Evangelio. Entonces Timoteo no se había circuncidado. Y es interesante que cuando Pablo lo mira, Pablo escucha el testimonio de la iglesia, Pablo dice, este es el muchacho que yo necesito para que se vaya conmigo a este viaje misionero. Ya había andado Pablo con otro muchacho anteriormente, en este caso de Juan Marcos, del cual dice el apóstol Pablo que en un momento el apóstol Pablo dijo, este muchacho conmigo no camina, conmigo no va más a la misión. Bernabé sale en auxilio de Juan Marcos y le dice, mira Pablo, démosle la oportunidad, llevémoslo. Y Pablo dice, no lo llevo porque nos abandonó. Dice, ¿cómo voy a llevar yo a esta persona que nos abandonó? Fue tanto la discusión entre Pablo y Bernabé que Bernabé se separó de Pablo y se quedó con Juan Marcos, y entonces el apóstol Pablo se enrumbó solo. Pero ahora se encuentra un muchacho y el apóstol Pablo dice, este tipo yo me lo llevo, va conmigo.
porque hay un testimonio de la iglesia que lo certifica. Entonces el que me sirve me es útil para el ministerio, me es útil para la obra misionera. Así que Timoteo, nos vamos. Pero cuando van a entrar en la próxima ciudad narrada ya por el verso 3, 4, Pablo se da cuenta que Timoteo no está circuncidado. Y saben qué es la circuncisión, ¿verdad? Levanten la mano si saben qué es la circuncisión. Ok, sí, porque si no hay alguno yo le explico. Piensa en este momento. Pablo sabía que no precisaba de la circuncisión, pero sabe Pablo que en su segundo viaje misionero va a entrar en regiones donde hay judíos y que para la época los judíos se están levantando ya en cuanto a la fe cristiana, y para no tener dificultad en la obra misionera, lo único que queda para evitar esa dificultad es agarrar a Timoteo y circuncidarlo. Y Pablo le dice a Timoteo, te tocó. Timoteo, ven para acá, mi hijo, ven para acá. Mira, vos sos una gran persona, Timoteo. Pero mira, tengo que circuncidarte. Póngase a pensar, tal vez usted como mujer no lo comprenda muy bien. Pero usted varón, usted joven en esta mañana, póngase a pensar en un instante en eso. Timoteo no es un niño, porque la circuncisión se efectúa cuando el judío nacido de madre judía, que es legítimamente judío hebreo, es circuncidado siendo un bebé. Pero a Timoteo no le practicaron la circuncisión siendo un bebé, sino que ahora ya en su vida joven, ya está grandote. Pablo le dice, Timoteo, papito, quítese todo porque lo voy a circuncidar. Piensen un instante en eso. Timoteo está firme en la fe en Jesucristo, sabe que no necesita la circuncisión porque para nada aprovecha, dice Pablo a los Gálatas. Pero ahora está su líder, ahora está su mentor, ahora está la autoridad y le está diciendo, Timoteo, quítese los vestidos porque lo voy a circuncidar, papito. Y no encontramos un registro de oposición ahí, lo cual debemos entender: la docilidad, la sujeción, la sumisión, la nobleza de aquel muchacho que ya es joven, no es niño, que ya es un joven y le van a practicar la circuncisión, y él sabe que esa circuncisión lo va a poner en una condición bien complicada por unos días, pero que era necesario. Y sin embargo Timoteo no dice, yo no quiero que me circuncide, Pablo. Si me quiere me llevas así, pero no me circuncido. Simplemente Timoteo se somete. Eso se llama nobleza. Yo creo que en las iglesias necesitamos circuncidar a algunos muchachos para probarles su nobleza y su sujeción a Cristo. Estos datos solamente nos dejan ver por qué Pablo le dice la fe no fingida, una fe verdadera. Y se está demostrando por el testimonio de la iglesia y por la nobleza de este muchacho ante una experiencia que para él va a significar dolor, que para él va a significar incomodidad, que para él va a significar perder algo, pero que sin embargo se está sometiendo por causa de la fe y del evangelio, porque él sabía que si no se circuncidaba iba a haber grandes problemas en el ministerio y en la misión que Pablo tenía. Así que él dice, si hay que perder algo, lo perdemos. Si hay que incomodarnos, nos incomodamos. Y es que esa es una fe verdadera. Hoy en día la iglesia quiere vivir una fe cómoda. La iglesia queremos experimentar grandes momentos con Dios de una forma cómoda, de una forma placentera. Pero si hemos de vivir realmente en una fe sin fingimiento, una fe verdadera, usted y yo debemos de prepararnos para ser incomodados constantemente, porque no hay de otra. Pero sigamos. La circuncisión de Timoteo la vamos a hablar con los jóvenes en otro momento, porque hay un cuchillo listo para cada joven, hermanos, para circuncidarlos. Esto, hermanos, que Pablo está viendo en este muchacho, le valió
para que Pablo tuviese toda la confianza y seguridad en Timoteo, de tal forma que en el segundo viaje misionero, cuando van a la misión, entonces donde Pablo toma la decisión de dejar a Timoteo a cargo de la iglesia en Éfeso, y ahí es donde encontramos la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, donde Pablo claramente, explícitamente dice: Timoteo, por esta causa yo te dejé en Éfeso, para que corrigiese lo malo de la iglesia. Y mire la confianza que había de Pablo en Timoteo. Muchas veces, hermanos, nosotros como creyentes o nosotros como personas que aspiramos a servir al Señor, queremos que se nos delegue con confianza algunos servicios. Queremos que la gente confíe en mí, pero nadie va a confiar en usted a menos que usted demuestre que es digno de confianza. Porque en la iglesia no se da oportunidad porque queremos hacer una obra samaritana. En la iglesia no se da oportunidad para un servicio porque queremos jugar de Madre Teresa de Calcuta en la iglesia. Si alguien ha de servir al Señor, ha de entender primeramente que debe de ganar esa confianza entre la iglesia. Debe de ganar esa confianza delante de los líderes para poder aspirar a un servicio en la iglesia. Pero claro, hoy esto ya no lo manejamos en este tiempo, porque la iglesia ha caído en un tremendo error, en un tremendo desvío en cuanto a esto, porque hoy llamamos a la gente por sus habilidades, por sus capacidades, pero no por su nivel de confianza o de carácter, mejor dicho. Entonces hoy posicionamos a mucha gente en el servicio en la iglesia porque es bueno para esto, es bueno para lo otro, tiene un gran deseo de hacer las cosas, pero en aquel tiempo no se escogía a la gente por lo que sabían hacer, sino por su carácter, por lo que eran. Entonces Pablo dice: a este muchacho yo lo dejo, y no le importó a Pablo la juventud de Timoteo, tal vez la inexperiencia en el ministerio de Timoteo, pero Pablo sabía que ese muchacho le iba a responder 100. ¿Por qué? Porque había demostrado una conducta que era digna de confianza. Y a veces la gente se resiente en la iglesia, porque es que nadie me da pelota. Entonces debemos de preguntarnos por qué. Antes de pelearnos con Raimundo y todo el mundo, preguntémonos ¿por qué? ¿Estamos acá? ¿Por qué? Seguimos. Entonces donde Pablo lo deja allí, pero hay un dato que no quiero dejar pasar, por supuesto, en esta mañana, y quiero verlo rápidamente. Pablo dice: estoy seguro que esta fe que tú tienes, Timoteo, que es una fe legítima, verdadera, que no es fingida, no es falsa, no es una fe de palabras, sino es una fe que la has demostrado en tu conducta. Yo sé, Timoteo, que esta fe primeramente habitó en tu abuela y habitó en tu mamá. Pero ciertamente, hermanos, entendemos que la fe cristiana no se hereda. En el sentido de que porque yo soy cristiano, mis hijos también van a ser cristianos. Esta fe no se hereda, esta fe no se transmite cuando yo oro por mis hijos y ya les cayó también el testimonio de fe a ellos. No, eso no pasa. Esa fe que Pablo habla y que estaba en su abuela y que estaba en su mamá, no fue que por estar en la mamá y que por estar en la abuela automáticamente se transmitió a Timoteo. No, porque eso no existe, eso no es bíblico. Pero sí debemos de considerar que el mejor lugar en donde la fe puede ser transmitida, el mejor lugar donde la fe puede inspirar el corazón de los hijos, es precisamente en el hogar. Y esto, hermano, nos tiene que llamar fuertemente hoy la atención a los padres cristianos. Porque cuando hay un padre, una madre cristiana que es ejemplo digno de la fe en Cristo Jesús, usted puede estar muy seguro de que ese testimonio que tus hijos y mis hijos están viendo, tarde que temprano los van a inspirar también a ellos para abrazar esa misma fe y continuar y caminar con Cristo. Pero son los padres cristianos los llamados a evidenciar esa fe profunda, esa fe que inspira el corazón de nuestros hijos. Porque si alguien nos conoce bien, caramba, son nuestros hijos. ¿No es cierto? ¿Verdad que sí?
Los hijos son los que conocen de etapa a etapa mi cruda y triste realidad. Usted no. Usted me ve hoy predicando y dice, mira, cómo deseara, como dijo un joven, mira, cómo deseara que este fuera mi papá. Y recuerdo en aquellos tiempos una de mis hijas que estaba un poquito más chiquilla, porque son todavía chiquillas, pero estaban más chiquillas todavía. Y le dice a aquel muchacho que dice, ¿cómo deseara que usted fuera mi papá? Y le dice mi hija, si quiere se lo regalo, lléveselo. Y es que, hermano, tus hijos te conocen verdaderamente y saben perfectamente a qué nivel nosotros vivimos la fe en Cristo. Aquí podemos hacer mucho espaviento, pero es en casa y es en el hogar donde ante la lupa y los ojos y la visualización de nuestros hijos saben si verdaderamente nosotros vivimos una fe verdadera en Cristo o simplemente somos de cristianos en la iglesia. Ya que ustedes no quieren hablar, aquel niño está diciendo amén. Yo interpreto los llantos de los niños y él está diciendo amén en su llanto. Son los hijos y somos los padres los responsables de influenciar la vida de nuestros hijos y debemos de permitir que nuestros hijos nos miren, que vean el esfuerzo de nuestro corazón por querer caminar en la obediencia a Dios, porque ellos saben. Mis hijos saben que soy pero totalmente un ser imperfecto. Pero ellos también tienen que saber que a pesar de mi imperfección, a pesar de mi debilidad, lucho cada día por tener una fe verdadera en Cristo. Y ellos lo tienen que saber. Y cuando ellos miran eso, tienen la enorme posibilidad de que esa fe que yo estoy siendo ejemplo en casa, tienen la posibilidad de ser tocados por esa fe. Y esto es lo que pasó en la vida de Timoteo. No fue que la abuela le declaró una palabra profética, no fue que la mamá vino y le impuso las manos a Timoteo, no, es que se dedicaron a vivir como mujeres piadosas en Dios. Y Timoteo, niño, adolescente, está viendo aquel ejemplo y dijo, este es el camino que hay que seguir. Pero a veces los padres queremos que nuestros hijos vivan como nosotros no vivimos. Queremos que sean cristianos de tal forma y nosotros no lo somos. Le decimos a nuestros hijos no hagan esto y soy el primero en hacer las cosas incorrectas. Y después nos preguntamos, no sé por qué mi hijo no me respeta. Ya tenés la razón, porque ya te estoy diciendo por qué no respetan tu vida. Seguimos. Bien, como ese no es el tema y no es un tema de familia, pasemos a otro lado antes que alguno de ustedes se enoje. Es a este muchacho a quien el apóstol Pablo, a pesar de la calidad que él tiene, es a este muchacho al que el apóstol Pablo entonces le va a dar el gran consejo. Y vamos ya al verso 6. Le dice Pablo a este muchacho, y recuerden y tengan en mente el nivel de la fe de este muchacho, y le dice Pablo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Ciertamente la escritura no es clara en decirnos a qué realmente se refiere ese don que Pablo menciona en Timoteo. Podríamos pensar que de repente obedece a un don ministerial, a un don de administración. Podríamos pensar que es alguno de los dones dicho por Pablo en 1 Corintios capítulo 12 o Romanos capítulo 12, donde Pablo hace una lista larga, extensa de dones espirituales, dones que da el Espíritu Santo a los creyentes. Podría ser de repente como dije, ese don ministerial o cualquiera otro de esos dones escritos ahí. La verdad es que no sabemos a ciencia cierta a qué don se refiere. Pero hoy no precisamos saber eso. Lo que precisamos saber es el consejo tan oportuno y tan explícito que Pablo hace a aquel muchacho que está ahora al frente de una iglesia, tal vez como dije, inexperto en estas cosas, pero que Pablo le dice, Timoteo, te aconsejo
que avives, o sea, métale leña a ese fuego que tú tienes y que Dios te ha dado. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué este consejo a Timoteo? ¿Por qué Pablo está ahí vehementemente aconsejando a Timoteo, tratando de animar a Timoteo, a decirle: Timoteo, avívalo? Pueden haber varias posibilidades. Una de ellas es que tal vez Timoteo está en un momento crítico en su vida de fe, o tal vez solamente es un apremio de parte de Pablo decirle: Timoteo, va muy bien, pero échale ganas, papito, no se deje apagar, échale ganas al asunto. Pero tratemos una razón un poco más cerca de lo que he dicho. Vamos a los datos históricos de ese tiempo. Recordemos, como dije en la introducción anterior, que para esa época, hermanos, la iglesia está en una crisis, una horrible crisis. Está experimentando una persecución bajo el poderío del Imperio Romano. Para esa época el emperador es el famoso Nerón, el que ustedes han visto en las películas de Semana Santa, que dicho sea de paso, ahorita se la van a tirar dentro de una semana. Es Nerón el que está a cargo, ahora es el emperador del Imperio Romano y va a ser el primer emperador romano en darle persecución a la iglesia, en perseguir a los cristianos de esa época. Todos conocemos la historia de la persecución, la muerte, en fin, todas las calamidades que la iglesia tuvo que vivir, y precisamente Timoteo está en el centro de todo eso. Timoteo y tanto la iglesia en esa época está siendo perseguida, está siendo asolada, está siendo maltratada, y ahí está la iglesia, ahí está Timoteo. La otra cosa importante que debemos de considerar es la misma lucha que se da en lo interno, en el seno de la iglesia en Éfeso. Para esa época, como dice la escritura aquí mismo, y usted lo puede corroborar en una lectura posterior a esto, que la iglesia en Éfeso está pasando por un momento difícil. Hay una lucha, hay una batalla, hay un conflicto dentro de la iglesia, porque hay hermanos y hay falsos maestros dentro de la iglesia cristiana que se están levantando para enseñar doctrinas que no son las doctrinas del evangelio de Cristo Jesús. Entonces hay un combate dentro de la iglesia, porque unos están creyendo una cosa, otros están creyendo otra cosa, otros están pensando otra cosa, y ahí está Timoteo en el centro de toda aquella situación en la iglesia en Éfeso. ¿Cómo se habrá podido sentir Timoteo? Que no solo tiene que cuidarse de la persecución del Estado, sino que ahora también tiene que cuidarse de los hermanos. Y ahí es donde el apóstol Pablo dice que algunos están siguiendo fábulas y otros están siguiendo cuentos de viejas y de viejos también. Y ahí está Timoteo haciéndole frente a eso. Y como si eso no fuese poco, también los conflictos personales de Timoteo. ¿Y por qué hablamos de los conflictos personales de Timoteo? Porque en la primera carta el apóstol Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, ten cuidado de ti mismo. No le dijo ten cuidado del diablo, del mundo. Le dice: Timoteo, ten cuidado de ti mismo. O sea, Timoteo, usted es el peligro más grande andante. Y en esta segunda carta el apóstol Pablo dice: Timoteo, ten cuidado, aléjate de las pasiones juveniles. Así que aquel muchacho que ha demostrado una conducta intachable, aquel muchacho que fue circuncidado, que goza de confianza, ahora está en una situación donde la está viendo fea. Y para ninguno de nosotros es un secreto que cuando estamos en esos momentos, verdad que muchas veces nuestra fe es golpeada. Verdad que muchas veces sentimos, hermanos, cómo comenzamos a apagarnos. Cómo el ímpetu de nuestro corazón hacia el Señor comienza a menguar en nuestra vida cuando las circunstancias no son adversas. A veces, lamentablemente, el pensamiento equivocado de algunos de nosotros es considerar que cuando alguien tiene una fe tan fuerte y arraigada como la de Timoteo, nada lo mueve, pero no es verdad. Y la Biblia nos demuestra a lo largo de la historia bíblica cómo hombres a la altura de un Elías, de un Jeremías, hermanos, son golpeados severamente y su fe decae. Pedro,
quien prometió vehementemente al Señor diciéndole: aunque todo esto te dejen, Señor, yo no te dejo, y si tengo que morir contigo en esto, muero contigo. Y antes que el gallo cantara 3 veces, Pedro ya había jalado. Es que, hermanos, las crisis, las dificultades tienen el poder y la capacidad para apagar la fe de cualquier creyente. Nos puede apagar. Podemos vernos en conflicto espiritual, en conflicto de nuestra fe, en conflicto de fidelidad al Señor cuando las cosas se ponen feas. Amén. ¿Lo ha vivido usted? Yo recuerdo tantos episodios en mi vida cristiana donde algunas veces le he dicho a mi esposa: ¿sabe qué? Yo deseo tirar todo esto para arriba. No quiero saber nada, ni de nadie, ni de ustedes. Han habido muchos momentos y estoy seguro que me faltan otro tanto. Y alguien está diciendo: oh, pastor, ¿usted? Sí, yo. Muchas veces no he deseado, es más, ni venir al culto. Porque entramos a veces en situaciones que no las esperamos, pero tenemos que vivirlas. Y nos golpean nuestra fe al punto en que comenzamos a apagarnos. Y les tengo una sorpresa hoy, porque he descubierto que no solo las cosas difíciles, he descubierto que no solo los malos momentos, no solo las necesidades, las dificultades, las contrariedades de la vida tienen el poder para apagarnos, sino también los buenos momentos. Los buenos momentos tienen la misma capacidad de apagar la fe de cualquier cristiano. Pastor, ¿qué está diciendo? Bueno, lo que le estoy diciendo, para ser más explícito, es que las mismas bendiciones de Dios te pueden apagar. Este pastor está diciendo una tontera. ¿Cómo es que una bendición me puede apagar? Permítame demostrárselo rápidamente. Aquel hermano que está en necesidad porque no tiene un trabajo, pide oración, ora al Señor, Dios le concede un trabajo, pero ahora el hermano ya no se congrega. ¿Y por qué no se congrega? Ah, pastor, porque es que he caído en tanta gracia en el trabajo que ahora me tienen ahí 24/7, pastor. Así que la bendición que Dios le da, no le da esa bendición para esclavizarlo, ni mucho menos para que se aleje, pero esa persona ahora pone más su corazón en la bendición que en el Dios que le ha bendecido. Y el hermano comienza a apagarse. Ya no es tan frecuente, ya se le mira su rostro decaído, se le mira los brazos caídos, ya los pasos los arrastra. Ya no es el mismo. Porque una bendición lo está apagando. O este es como los hermanos que nunca tienen carro, nunca han tenido y ahora tienen carro. Antes eran tan fieles toda la familia, la iglesia, los cultos, ahí estaban, se gozaban, se recreaban en la presencia del Señor, pero ahora ya no se mira la familia. Y hermano, ¿y por qué no ha venido? Ah, pastor, porque es que hemos salido en familia y estamos disfrutando de esta bendición porque ahora tenemos carro, entonces nos vamos de paseo constantemente. Ya no son creyentes, hermanos, que salen a recrearse en familia, sino que son creyentes fiesteros. Porque ya se les olvidó la iglesia, ya se les olvidó sus responsabilidades y lo próximo que viene a eso son las renuncias. Pastor, voy a renunciar porque no tengo tiempo. Ah, qué interesante, pero ahora lo miramos de paseo por todos lados. Entonces en realidad no es que no tenía tiempo, es que simplemente se está muriendo. ¿Te das cuenta cómo las bendiciones te pueden apagar? No solo las crisis te pueden apagar, las bendiciones te pueden apagar. El ministerio te puede apagar. El servicio en la casa de Dios te pueden apagar. Cuando comenzamos a amar más lo que hacemos que al Señor
Y nos convertimos solamente en personas que estamos ahí demostrando un algo, pero que no tenemos nada en el corazón. Nos apagamos. Y hay un gran peligro hoy en día, porque hoy en día hay tantos hermanos que se están apagando y no se dan ni cuenta. Pero no solamente estas cosas nos pueden apagar, los amigos te pueden apagar ese fuego de tu fe en Cristo. Los amigos, los amigotes te pueden apagar. Porque hay creyentes que prefieren la amistad del impío que la amistad de un creyente. Y pasan más tiempo con el impío que con los creyentes. Y eligen y prefieren al impío que al creyente. En el son de que no, es que quiero alcanzarlo, y cuando se dan cuenta fueron ellos alcanzados por el impío. Y no se dieron cuenta en qué momento fueron alcanzados. Es que yo estoy en control de esta amistad. Olvídese, usted no puede ir en contra de lo que la palabra de Dios dice. Porque toda amistad trae influencia. Cualquier amistad trae influencia. No en vano el dicho de los viejitos, ¿no es cierto? Dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Sabes por qué lo decían los viejitos analfabetas de nuestros tiempos anteriores? Por la experiencia, ellos miraban. Y no en vano el apóstol Pablo dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Los amigos pueden apagarte. Ay, esta sí está fea. Los esposos y las esposas pueden apagar el fuego de tu fe en Cristo. Aunque usted no lo crea. Ya usted no está aquí. Solo estás en la calle y en la iglesia. Y ojo, hago un paréntesis, debe de existir un balance, por supuesto. ¿Cierto? Debe existir un balance. Pero hay hombres y hay mujeres que le reclaman a su marido o a su esposa de que solo pasase en la iglesia, y ambos son cristianos. Y en la experiencia he mirado a muchas de estas personas que reclaman que al final tuvieron que quedarse solos. Porque tanta fue la insistencia de que no vayas, de que no hagas, que la fe de aquella mujer o de aquel hombre se apagaron a tal punto que se buscaron otra compañera de viaje, otro compañero de viaje. Tu esposo puede apagarte. ¿Ya has escuchado lo que dice constantemente tu esposo o tu esposa? ¿Usted le ha puesto atención a lo que constantemente tu esposo o tu esposa están diciendo? Bueno, los solteros no saben de qué les estoy hablando. ¿Usted ha puesto atención a eso? Lo que te está diciendo constantemente. ¿No es cierto que llegamos a veces hasta sentir esa carga en el corazón que nos ahoga y que ya de verdad que esto no tiene sentido, mejor me quedo? Pero no solo la esposa y el esposo te pueden apagar. Los hijos pueden apagar tu fe. Los nietos pueden apagar tu fe. Porque a veces, hermanos, asumimos responsabilidades que no son para mí, son para mis hijos y son para los hijos de mis hijos, pero no son mi responsabilidad. Pero a veces yo me echo al hombro y me echo a la espalda responsabilidades que no me corresponden, le corresponden a mis hijos que han elegido tener hijos, pero no a mí. Pero entonces ahora las pobres hermanas, y en este caso malas abuelas, terminan apagándose. Hasta se enferman por echarse al hombre una responsabilidad que no le corresponde. La responsabilidad del hijo o de tu hijo, pero no es la tuya. Y nos apagamos. Pero sorpresa, porque no solamente esas cosas nos pueden apagar, sino que los novios te pueden apagar. Las novias te pueden apagar. Y solo basta, hermanos, poder comenzar a notar el caminar de los novios, o cuando comienzan, tú comienzas a ver cómo comienza a disiparse el fuego. Así que cuando alguien me dice a mí, mira, yo tengo novio, yo digo, tenemos problemas.
Porque lamentablemente el joven no busca asesoría, lamentablemente el joven no busca consejo, el joven cree que domina esa arte, hermanos, y eso es tan peligroso. Porque llega el momento en donde te apagaste, te extinguiste por el novio o por la novia. ¿Seguimos? Los estudios pueden apagarte. Cuando escucho a un joven que va a estudiar y se va a ausentar de la iglesia, digo, otra vez poseemos problemas y es tiempo de comenzar a orar más fuertemente por estos muchachos. Porque de un 100%, el 60% termina apagado, muerto y en el mundo. Y no es que esté malo estudiar, es que el que va a estudiar y sabe que se va a ausentar de la iglesia, debe de comprender el joven que debe de tener y duplicar su esfuerzo en su relación con Cristo. Entonces hoy tenemos muchos profesionales en la iglesia, pero muertos. Y un muerto de nada aprovecha en la iglesia. Tus propios proyectos, mis propios proyectos pueden terminar con mi fe apagándola. Pero también el afán que he mirado en muchas personas, en especial las mujeres, en el afán de querer tener más de lo que tienen, se dan a la tarea de involucrarse en obras, en trabajos, etcétera, etcétera, que al final terminan apagándose. Entonces hoy tenemos comodidad dentro de la casa, pero estamos muertos. Y me parece que eso no es como muy sabio e inteligente, ¿no es cierto? Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está aquí, que está allí en tu vida. Porque si algo usted y yo debemos de cuidar, debemos de pelear por ello, debemos de vigilar por ello y debemos de esforzarnos por ello, es que el fuego de nuestro corazón no se apague nunca. Porque cuando el fuego se apaga, nada en la vida y en la vida cristiana tiene sentido. Eso es como cuando una pareja de esposos pierden el fuego de su amor, nada tiene sentido. Cuando lo pierden, nada tiene sentido. Es pereza más bien llegar a mirar a ese viejo o a esa vieja. Cuando se pierde la pasión, se perdió todo. Por eso Pablo, experimentado ante la inexperiencia de un joven, le dice a Timoteo, avívalo, cuídalo, defiéndelo, increméntalo, haz lo que tengas que hacer, pero no dejes que se apague, haz más bien que se encienda más. Porque Pablo sabía que cuando el fuego se apaga, se acabó todo. ¿Cómo sé yo que el fuego se me está apagando? Lo descubro cuando mi pasión, lo descubro cuando mi ímpetu, lo descubro cuando el deseo, las ganas, la energía de orar, de leer la palabra, de congregarme y de servirme ha menguado. Cuando eso comienza a descender, cuando puedo hacer una retrospectiva y mirar hacia atrás y mirar que ya no oro como antes, ya no voy a la palabra como antes, ya no deseo congregarme como antes y tampoco quiero servir como antes, ten por seguro que algo te está apagando. Tu pasión se está yendo. Y cuando estamos ahí, la pregunta es, ¿cómo hago para volver a ese fuego? Ponga atención, porque el próximo versículo, y terminamos con esta parte, nos da la respuesta de cómo, si estamos apagándonos, cómo podemos volver a ese fuego. Déjeme decirle en primer lugar que usted no puede hacerlo solo. Si somos lo suficientemente honestos para entender que mi pasión, y cuando hablo de pasión es ese fuego que te atrapa, que te consume, como dijo el profeta Jeremías, había tomado la decisión de no servir más a Dios, de no hablar en nombre de Dios, pero no obstante, dice el profeta, había un fuego en mi corazón que ardía. Si había tanta energía en el corazón de aquel hombre que aún deseando no hacerlo dijo,
Señor, tú me has ganado, tú me has vencido. Porque cuando hay esa pasión, hermanos, cuando hay esa pasión, no importan las circunstancias, usted siempre va a ir hacia adelante. Pero mire, por favor, que después de dar este consejo, Pablo le dice a Timoteo, verso 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y nótese que no está hablando de la persona del Espíritu Santo, mas está hablando del carácter que Dios ha hecho nacer en el corazón de sus hijos. ¿Qué te quiero decir con esto? Que cuando yo sé que me estoy apagando, cuando yo sé que estoy en peligro, entonces debo de recurrir a la provisión divina de Dios en mi vida. Y es que el espíritu de poder, que no es Espíritu Santo, sino que es el Espíritu Santo quien genera esa potencia en tu carácter para que tengas la valentía de tomar las decisiones que tienes que tomar, para poner fin a una situación en tu vida. El poder para poder confrontar las cosas que están pasando en tu vida y decir, no más con esto, porque escojo no apagarme. Escojo comenzar a avivar el fuego de Dios en mi vida, y eso va a exigir que tengamos el carácter potenciado por el Espíritu Santo para decir, no más con esto, no más con esto. Mucha gente dice, ay pastor, pero es que yo no puedo. La única razón por la que tú no puedes es que no seas hijo de Dios. Pero si usted ha sido engendrado por el Evangelio de Cristo, lo primero que Dios se ha asegurado en poner en usted es el Espíritu Santo de Él. Porque ningún cristiano puede vivir para Dios si no es por el Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces el Espíritu Santo se pega a nuestro carácter, potencia nuestro carácter, despierta nuestro carácter, le da poder a nuestro carácter. Entonces que Pablo dice, mire papito, Dios no te ha dado espíritu de cobardía. En otras palabras, Timoteo, no sea cobarde. Sé que el asunto está feo, pero no sea cobarde, porque Dios te ha dado espíritu de poder para que estés firme, para que confrontes, para que hagas lo que tienes que hacer. Pero no solamente el Espíritu Santo nos ha dado poder en nuestro carácter, en nuestra voluntad, sino que también nos ha dado amor. Amor. Porque si esto que está pasando en nuestra vida es por lo que está haciendo otra gente con nosotros, que sería el caso de Timoteo, en este caso Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, mira, Dios no solamente te ha dado poder, te ha dado amor, para que usted sea capaz de tolerar. Y que la cosa o las cosas que están haciendo los hermanos en la iglesia no termine matándote. Deja que se maten ellos, deja que ellos mueran, pero tú no te puedes apagar por eso. Por eso es amor, para tener la capacidad de soportar, de resistir aquellas cosas. Pero lo más sorprendente es que Pablo le dice a Timoteo, Dios no te ha dado espíritu de cobardía, sino que Dios te dio espíritu de poder, te dio espíritu de amor y te dio espíritu de dominio propio. ¿Por qué cree usted que el dominio propio en nuestra vida ha sido potenciado por el Espíritu Santo? ¿Quieren saber por qué? Porque el dominio propio es la facultad que Dios nos da y que da a sus redimidos y a sus hijos para saber hacer una elección correcta en el momento correcto y con quien sea. Es la capacidad para decir, esto no más. No más esto. Si yo reconozco hoy que esto está viniendo contra mí y me está apagando, ¿qué debo de hacer? No debo correr al pastor, no debo correr a la iglesia, no debo correr a los consejeros. Debo de plantarme en el espíritu de poder que Dios me ha dado y tomar la decisión en mi corazón de decir, alto. Aunque llore y me revuelque y me duela y me arde, lo que yo debo de cuidar y lo que todo hijo de Dios debe cuidar en su corazón es la pasión por Cristo. Porque si no hay eso, no tenemos nada. Así que yo le animo hoy y le exhorto en el nombre de Jesús que si eres lo suficientemente humilde para reconocer que te estás apagando o estás apagado, Dios no te ha dejado solo. Dios ha hecho la provisión para usted
para que si hoy descubres esa verdad en tu vida, te levantes y no te mueras. Te levantes. Reconozcas que te has apagado, que no eres la misma mujer, ni el mismo hombre, ni el mismo pastor, ni el mismo líder que solía ser usted antes. Que ya no corres tan veloz como corrías antes. Que ya no te esmeras como te esmerabas antes. Que no te esfuerzas ni te sacrificas como antes. Apasionas como antes. Cuando descubrimos que ya no somos eso, hay que correr velozmente hacia Cristo hoy y usar lo que Dios nos ha dado para tomar las decisiones que debemos y volver al fuego del Espíritu Santo de Dios. Dios les bendiga. Pónganse de pie, por favor. Años más tarde, aproximadamente 3 décadas más tarde de que Timoteo recibió esa carta, el Señor envía un mensaje a las 7 iglesias del Asia Menor en el libro de Apocalipsis a través del apóstol Juan. Y es curioso que el mensaje que Dios lanza a la iglesia de Éfeso es: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. El Señor le dice a la iglesia de Éfeso, donde estaba antes Timoteo, ya Timoteo no está, ya es otro personaje el que está en esa época dirigiendo la iglesia, pero el mensaje resuena en esos tiempos y resuena el día de hoy. Pero el Señor elogia a la iglesia de Éfeso y le dice: ustedes tienen un conocimiento tremendo, saben y descubrir a los falsos, saben discernir quién es y quién no es. Pero dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Por lo tanto, mira de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. Esto es, vuelva a su pasión. Nada hacemos con hacer las cosas si no hay fuego en el corazón. Ayer tuvimos un taller casi de 3 horas y media acá. Y alguien cuando me iba me dijo: pastor, mañana usted se va a tomar el día. Dije: ¿cómo? Pastor, usted mañana se va a tomar el día porque todo este día usted ha estado muy cansado. Usted se va a tomar el día mañana, no va a venir a la iglesia. Y le dije: ¿por qué no voy a venir? Pastor, que estás cansado. Yo le dije: sí, ciertamente esto cansa, pero es que ¿cómo detenerme cuando hay un fuego en el corazón por hacer las cosas para el Señor? ¿Cómo? Por eso es que hoy usted puede ver tanta gente, tantos adultos mayores, enfermos, adoloridos, pero están aquí. Y por eso usted puede ver la diferencia de tanta gente joven que no está aquí. ¿Saben cuál es la diferencia? Es pasión, es deseo en el corazón de estar con Dios. Cierren sus ojos, por favor. Yo sé, porque sé que muchos entre nosotros nos hemos apagado y otros tantos se están apagando. Yo no le voy a pedir a usted en esta mañana levante su mano, venga al altar, déjeme orar por usted, porque yo entiendo que esa lucha se libra a nivel personal, interior del corazón. Y si lo expuesto hoy no es suficiente motivo y razón para que usted se anime y diga: voy de nuevo, nada lo va a hacer. Así que tome su decisión hoy por su vida. Una decisión por tu vida, porque usted en nada me va a afectar a mí o a la iglesia la decisión que usted tome.
pero sí te va a afectar a ti y a tu casa la decisión que usted haga hoy con respecto a ese fuego de Dios en tu corazón. Tome la decisión de renunciar, tome la decisión de apartarse, tome la decisión de cortar, tome la decisión de perder, pero no pierda su fuego, su pasión por Cristo. Que Dios les bendiga a todos en esta mañana. Al final tenemos unos quequitos que nuestros hermanos de el aguijón de la iglesia, porque aquí hay un grupo que son un aguijón en la iglesia. Les hablo de la soda. Es que la soda que los muchachos se han inventado se llama el aguijón, porque dura cosa es resistirse a lo que ellos ofrecen. Así que al final van a estar vendiendo unos quequitos, que esto es para recaudar fondos para el programa que está pronto para dar inicio. Entonces los que deseen colaborarnos allá con todo el distanciamiento, por favor pueden adquirir el producto que los hermanos están vendiendo. Para el resto, por favor, salir por las 3 puertas para que no nos aglomeremos. Vamos a dar espacio para que los hermanos vayan saliendo poco a poco, despacito, y no nos hagamos un montón ahí en las puertas. Que Dios les bendiga, hermanos.